Perú 21 Televisión, estamos en vivo desde el gran comedor de Palacio de Gobierno, donde a esta hora de la tarde está iniciando la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete, con la asistencia, por supuesto, del presidente Vizcarra. En este momento se está haciendo lectura de la resolución de designación de los nuevos ministros. Esto sucede luego de que el día viernes el ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentara su renuncia al cargo luego de un año de gestión. El nuevo presidente del Consejo de Ministros será Salvador del Solar, ex ministro de Cultura, quien renunció en el marco del indulto que se dio al expresidente Alberto Fujimori. Salvador del Solar, antes de ser ministro de Cultura, tuvo una exitosa carrera como actor a un nivel nacional y nivel internacional. Él tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Syracuse en Nueva York y está regresando a la escena política luego de pasar unos meses como investigador en la Universidad de Harvard a fines del 2018, inicios de 2019. Han habido algunos cambios en el gabinete y algo que llama la atención es que hay una casi total paridad, es decir, un 50% de integrantes son mujeres y un 50% son hombres. Esto manda un mensaje en línea pues con la propuesta de este gobierno del empoderamiento femenino y de la equidad de género. Hoy en vivo estamos viendo al hoy ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Él está acompañado por la vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz Fernández, quien estuviera a su cargo la PCM precisamente antes de que el señor Villanueva tomara la posta. Recordemos que Villanueva seguirá siendo congresista de Alianza para el Progreso por la región San Martín. Él ha sido antes gobernador de esta región y se espera pues que continúe su trabajo desde el Congreso. Estamos en este momento escuchando los aplausos en agradecimiento a la gestión del gabinete saliente y en particular del expresidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva. Van a iniciar entonces en breves instantes la toma de juramento de todo el gabinete, uno por uno. Incluso los ministros que continuarán en el cargo juramentan de nuevo porque luego de la renuncia presentada por el señor Villanueva corresponde que todos presenten también su carta de renuncia. Es lo que se estila cuando hay una crisis del gabinete. Algunos de ellos han sido ratificados y otros no. Vemos ahí entre los integrantes del nuevo gabinete a la congresista Gloria Montenegro, que estará frente a la cartera de mujer. El congresista Ceballos continuará frente a Justicia. El canciller Néstor Popolicio continuará frente a Relaciones Exteriores. Y ya estamos escuchando en este momento la resolución específicamente para el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Escuchemos su juramentación. Señor Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Se acaba de confirmar entonces la designación, y como hemos apreciado, juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros, a Salvador del Solar Labarte. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar Labarte, recibe las palmas del público asistente y saluda al presidente Vizcarra. Vamos a continuar ahora con la juramentación del resto del gabinete. A continuación, el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio, quien continúa frente a la cartera que ya tenía a su cargo. Escuchemos la juramentación. 042-2019 PCM, Lima, 11 de marzo de 2019.
Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Néstor Francisco Popolicio Bardales. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Néstor Popolicio Bardales, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Escuchamos entonces la juramentación de Néstor Popolicio, quien es ratificado como ministro de Relaciones Exteriores, cargo y cartera que él dirige desde el 2 de abril de 2018. Este es uno de los ministros entonces que es ratificado en el cargo. Vamos a escuchar a continuación la siguiente juramentación del gabinete. Del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor José Modesto Huerta Torres. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor José Huerta Torres, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Acabamos de escuchar entonces la juramentación de José Modesto Huerta Torres, quien es ministro de Defensa del Perú. Él es ratificado en el cargo que asumió el 2 de abril de 2018, días después de que el presidente Vizcarra asumiera como presidente. Continuamos entonces escuchando la juramentación en vivo desde Palacio de Gobierno. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Carlos Augusto Oliva Neira. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Carlos Oliva Neira, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Era entonces la juramentación de Carlos Oliva Neira, quien es ratificado en la cartera de Economía y Finanzas, cargo que asumiera el 7 de junio de 2018, luego de que David Tuesta dejara la cartera. Es ratificado entonces el ministro Oliva en Economía. Continuamos con la ceremonia de juramentación.
Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Carlos Morán Soto. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Carlos Morán Soto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Interior, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Bien, con la juramentación. Era la juramentación de Carlos Morán Soto, quien es ratificado en la cartera del Interior. Recordemos que él asumió como ministro del Interior en octubre del 2018 y es ratificado. A continuación escucharemos la juramentación del ministro Ceballos, quien va a ser ratificado en la cartera de Justicia. Del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Vicente Antonio Ceballos Salinas. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Vicente Ceballos Salinas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Tenemos la juramentación de Vicente Ceballos Salinas. Era la juramentación de Vicente Ceballos, quien es ratificado en la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Vicente Ceballos es además congresista perteneciente a la bancada liberal, originalmente miembro de la bancada de Peruanos por el Cambio. Vamos a continuar con la ceremonia de juramentación desde Palacio de Gobierno. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Agricultura y Riego a la señora Fabiola Marta Muñoz Dodero. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señorita Fabiola Marta Muñoz Dodero, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Agricultura y Riego, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Aquí tenemos... Bueno, era la juramentación de Fabiola Muñoz Dodero, quien estará frente a la cartera de Agricultura y Riego. Ella había sido previamente ministra del Ambiente, Fabiola Marta Muñoz Dodero. Entonces estará frente a Agricultura y Riego. Continuamos con la juramentación desde el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. Lima, 11 de marzo de 2019.
Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve: nombrar ministra de Estado en el despacho de la producción a la señora Rocío Ingrid Barrios Alvarado. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señora Rocío Ingrid Barrios Alvarado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Era la juramentación de Rocío Barrios, quien ingresa como ministra de Producción. Es una de las carteras que tiene entonces un cambio con la salida del ministro Pérez Reyes, quien estuvo hasta el día de hoy frente a la cartera de Producción. Continuamos siguiendo la juramentación del nuevo gabinete desde Palacio de Gobierno. Resolución Suprema número 052-2019 PCM, Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve: nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Edgar Manuel Vázquez Vela. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Edgar Vázquez Vela, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Felicitaciones. Juramentación del nuevo titular. Juramentación de Edgar Vázquez Vela, quien estará al frente de Mincetur. Este es uno de los cambios en uno de los ministerios. El señor Vázquez Vela era viceministro, ahora estará frente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve: nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Francisco Atilio Ismodes Mesano. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Francisco Ismodes Mesano, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Era la juramentación de Francisco Ismodes, quien es ratificado en la cartera de Energía y Minas. Él había asumido el ministerio desde 2 de abril del 2018 y continuará en el cargo. Seguimos con la juramentación del nuevo gabinete
desde Palacio de Gobierno. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve: nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Edmer Trujillo Mori. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Edmer Trujillo Mori, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Entonces, la juramentación del ministro Edmer Trujillo Mori, quien es ratificado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cargo que asumiera en marzo del 2018 cuando el presidente Martín Vizcarra asumiera el cargo. Se mantiene entonces Edmer Trujillo frente a la cartera de Transportes y Comunicaciones. Seguimos escuchando la juramentación desde Palacio de Gobierno. 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve: nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Carlos Bruce Montes de Oca, promete, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Felicitaciones. Era la juramentación de Carlos Bruce Montes de Oca, quien retorna al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cartera que ya ocupó en 2 oportunidades en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski y también entre el 2002 y 2005 en el gobierno de Alejandro Toledo. Un detalle a destacar es que él no juró su cargo, sino que lo prometió y pidió que se retirara el crucifijo. Vamos a ver ahora la juramentación de la nueva ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, congresista de Alianza para el Progreso por la región La Libertad. Escuchemos. 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve: nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Gloria Edelmira Montenegro Figueroa. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señora Gloria Montenegro Figueroa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones.
Tenemos un nuevo rostro. Era entonces la juramentación de Gloria Montenegro, quien asume como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La señora Montenegro es congresista de la República por la Libertad con el partido Alianza para el Progreso. Ella estará reemplazando a Ana María Mendieta como ministra de la Mujer, quien había asumido en abril del 2018. Continúa la ceremonia de juramentación desde Palacio de Gobierno. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho del Ambiente a la señora Lucía Delfina Ruiz Ostoic. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señora Lucía Ruiz Ostoic, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Nueva designación. Era entonces la juramentación de Lucía Delfina Ruiz en el Ministerio del Ambiente. Ella reemplaza a Fabiola Muñoz Dodero, quien ahora está frente a la cartera de Agricultura y Riego. Entonces, Lucía Delfina Ruiz a Ministerio del Ambiente. Continúa la juramentación desde Palacio. Lima, 11 de marzo de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Ula Sarela Holmskit Pachas. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señora Ula Sarela Holmskit Pachas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. La juramentación. Era la nueva ministra de Cultura, Ula Holmskit. Ella asume en el ministerio en reemplazo de Patricia Balbuena. El Ministerio de Cultura, entonces, antes la ministra Holmskit había estado a cargo del Museo Larco, como directora del Museo Larco, uno de nuestros museos más importantes en la ciudad de Lima. Continuamos con la juramentación desde Palacio de Gobierno. Lima. Entonces la información de Palacio de Gobierno más adelante. Era entonces se viene desarrollando la juramentación del nuevo... Era entonces la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete que preside Salvador del Solar. Hemos visto que en su mayoría los ministros o ministras han sido ratificados en cargos. Tenemos la señal en vivo, volvemos entonces desde Palacio de Gobierno para continuar con la ceremonia de juramentación. Adelante. Mujeres, ya lo señalaba el presidente de la República, Martín Vizcarra, durante...
Entonces, bueno, tenemos unos problemas técnicos, pero continúa la ceremonia de juramentación. Hasta el momento tenemos como nuevas figuras del gabinete en la cartera de producción a Rocío Barrios, quien reemplaza al ministro Pérez Reyes. También tenemos como en vivienda un nuevo ministro, Carlos Bruce Montes de Oca, reemplazará a Ricardo Piqué. Es la tercera vez que el ministro Bruce asume esta cartera. Y finalmente, otro cambio es en la cartera de Cultura, donde Ulla Holmquist reemplazará a Patricia Balbuena. Estamos en vivo nuevamente desde Palacio de Gobierno con la juramentación. De Desarrollo e Inclusión Social, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Ahí tenemos la juramentación de Paola Bustamante como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Paola Bustamante, entonces, como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, este es un cargo que ella ya ocupó en el pasado, previamente, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. Vuelve entonces Paola Bustamante al MIDIS, Desarrollo e Inclusión Social. Ha concluido entonces la juramentación de ministros desde Palacio de Gobierno. Entonces, hasta el momento vemos como nuevos ministros a Flor Pablo Medina en Educación, Rocío Barrios en Producción, Ulla Holmquist en Cultura y Paola Bustamante en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También en Ambiente, Lucía Delfina Ruiz, quien reemplaza a Fabiola Muñoz Dodero, quien ahora estará en Minagri. Estos son los cambios entonces. El resto de carteras se mantiene. Algo a destacar es el alto porcentaje de mujeres que tiene este gabinete, casi una paridad total. Esta es la foto entonces en vivo desde el gran comedor de Palacio de Gobierno, la foto protocolar con Salvador del Solar Labarte, nuevo presidente del Consejo de Ministros, reemplaza a César Villanueva, quien se mantendrá en su cargo como congresista de la República en Alianza para el Progreso. Y estas son las informaciones hasta esta hora de la tarde. Siga atentos a la programación de Perú 21 Televisión para más noticias. Buenas tardes.